Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes para nuestro continente. En primer lugar, vamos a hablar sobre la situación económica de Argentina, un país que ha sido bastante golpeado en este aspecto y que con el nuevo gobierno de Javier Milei ha enrumbado un poco y está recibiendo algunas noticias positivas, y vamos a analizar cómo le está yendo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la situación en Venezuela a un mes del proceso electoral que se vivió. Hace unos días el Tribunal Supremo de Justicia ha avalado el fraude electoral del gobierno de Nicolás Maduro y lo ha aceptado a él como presidente de Venezuela, a pesar de que la comunidad internacional tiene claro que con más del 70% de los votos ha ganado el candidato opositor Edmundo González. Y por último vamos a hablar sobre un poco las redes sociales y las elecciones en los Estados Unidos. Hace unos días Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha anunciado que durante la pandemia, durante la etapa del COVID, recibió presiones del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris para censurar información en redes sociales, así que eso es algo que también debemos analizar. Pero comencemos con Argentina, porque es un caso bastante interesante el que viene viviendo Argentina en los últimos meses. En las elecciones del año pasado ganó un candidato que de repente no se esperaba que gane al inicio de la campaña, que es Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, que tenía una retórica bastante fuerte porque la situación que vivía Argentina era bastante complicada. Estamos hablando de casi 70 años ininterrumpidos de peronismo, con una situación económica con una inflación bastante alta, no la más alta de América Latina porque ese premio lo tiene Venezuela, pero también, digamos, habían restricciones para sacar dólares, la moneda estaba bastante devaluada, habían muchos problemas, hay un exceso de burocracia, había una serie de problemas que hacía que Argentina sea una de las economías más golpeadas de nuestra región, y Javier Milei hizo una campaña en base a eso, a decir, estamos en una situación muy difícil, va a ser complicado, pero tenemos que hacer cambios, digamos, radicales, que van a tomar tiempo, que tengan efectos, pero que nos van a poner en la senda correcta. Ese ha sido un discurso, digamos, bastante honesto para, digamos, la política en general, pero tenía que ser así en todo caso, porque lo que está viviendo ahorita Argentina es una serie de buenos resultados, pero también altos y bajos, porque el ajuste y el reajuste económico que ha tenido que hacerse es bastante complicado y, digamos, ha tenido que hilarse finamente también en el espacio político. Entonces, vamos a conversar un poco sobre cómo van los resultados electorales de Javier Milei, cómo lo están asumiendo los argentinos y cuáles son los cambios que tienen que hacer a futuro. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina y desde Buenos Aires la economista Nati Motil. Bienvenida, Nati. Gracias. Bienvenido, Alberto. Gracias. Nati, me gustaría comenzar contigo porque hemos hablado bastante antes sobre la economía argentina y los resultados del gobierno de Javier Milei, pero en los últimos días en los medios de comunicación se ha hablado sobre una posible contracción de la economía, una reducción en el crecimiento en todo caso, y digamos, con relación al mes anterior bastante más pequeña, pero en una comparación entre, me parece que es junio de este año a junio del 2023, una reducción un poco mayor de un 3.9%, que ha generado un poco de alarmas. Quería saber si nos podías explicar, digamos, por qué se da este resultado y, digamos, si es negativo. Bueno, la realidad es que el propio gobierno, cuando asumió el 10 de diciembre del 2023, ha declarado que el plan de estabilización que la Argentina requería, porque estaba en una situación de emergencia, estábamos al borde de no solamente lo que es una hiperinflación, porque si nosotros vemos un proxy de lo que es la demanda de dinero, la cantidad de días que la gente guardaba pesos, que es nuestra moneda local en sus bolsillos, se había acelerado de entre un promedio de 21 días, no, los 14 días. Estamos hablando de que estábamos al borde de una hiper, la gente ya no quería pesos en su bolsillo. Y por otro lado, también estábamos con un riesgo latente de default. Entonces, ante ese escenario catastrófico que es histórico para nuestro país, y que ha sido responsabilidad íntegra de la sucesión de gobiernos que ha tenido la Argentina, bueno, se tomaron una serie de medidas que fundamentalmente es una política monetaria contractiva, que lo que ha aplicado prácticamente la mayor parte de los países desarrollados luego de, bueno, la política monetaria expansiva después de la pandemia, pero en la Argentina, bueno, se requirió no solamente por una situación de emergencia, sino también dado el contexto, y por otra parte una política también fiscal bastante contractiva, y eso requería, bueno, ajustarse los cinturones, y no solamente lo que es el sector privado, sino también íntegramente lo que es el sector público. Y ahí vemos contracciones de, bueno, transferencias hacia provincias, del recorte absoluto de lo que son obras públicas, donde se generaban los nichos de corrupción. Entonces, se aplicaron
políticas para poder solucionar de raíz el problema. El tema es que claramente que este tipo de políticas en el corto plazo, hasta que se reacomode la economía, generan una, bueno, recesión económica, que es lo que está teniendo la Argentina. Y además hay que remarcar que tenemos dos problemas. Por un lado, dada la estructura productiva poco diversificada y en los últimos años estamos teniendo a producir más commodities, y eso no es por una cuestión solamente de ventajas comparativas, sino también porque la presión fiscal es enorme, que no puede generar en otros nichos productivos porque termina ahogando a lo que es el sector privado. Tenemos una estructura productiva que se vuelca a lo que es la demanda local. Entonces, si hay una contracción de lo que es la liquidez, le va a pegar íntegramente a lo que son esta producción. Y por otro lado, también tenemos una economía volcada a lo que es el sector público. De hecho, desde el 2011 que el sector privado en nuestro país no genera puestos de trabajo, y fue el sector público que vio compensado con empleo totalmente improductivo o con obras que no se terminaban, que fogoneaban parte lo que es el empleo en las provincias, lo que es la construcción. Bueno, esto se terminó, hay que reacomodarlo, era totalmente insostenible, generaba ilusiones y generaba una situación de, bueno, profundización de lo que es la decadencia y el empobrecimiento. Entonces, se han llevado estas políticas, la Argentina cayó en lo que es una pequeña, digamos, recesión, pero bueno, rápidamente yo creo que va a empezar a recuperarse, sobre todo a finales de este año y a principios del año que viene. Correcto, y justamente también es parte de los altos y bajos que se van a ocurrir en la economía, pero que también advirtió Javier Milei desde el inicio de su gobierno. Y Alberto, quería preguntarte sobre esto, porque ¿tú crees que, digamos, el argentino de a pie, en Argentina se entiende de que no todos los resultados siempre van a ser positivos, sino que van a haber, digamos, estos resultados que tal vez no se entienden necesariamente, pero que son parte, digamos, de sanar a largo plazo una economía bastante golpeada como la Argentina? A ver, yo creo que el argentino promedio, y seguramente no toda la gente, pero buena parte de la gente que está acompañando este proceso político, tiene algunas certezas y algunas incertidumbres. Las incertidumbres tienen que ver con las cuestiones que bien explicaba recién Natalia y ver la dinámica de la economía, que no siempre es lineal. Y por otro lado, hay una certeza política, que es que lo otro que ya se probó y no funcionó. Es decir, hay una receta que fue probada sistemáticamente, que fracasó sistemáticamente, y ahora estamos frente a un experimento que tiene un andamiaje potente, que tiene una convicción profunda respecto a lo que está haciendo, y por supuesto que va a haber momentos mejores y momentos peores en esto. No obstante ello, cuando vos miras el punta a punta, te vas a ir dando cuenta que la expectativa no se modifica. Es decir, que más allá de las cosas que te pasan económicamente, todavía el argentino promedio y los mercados, por supuesto, están optimistas respecto a lo que viene. Es decir, seguimos esperando que sucedan cosas buenas. Algunas van a llegar más rápido, otras probablemente demoren un poco más, pero el rumbo, las tendencias que los economistas siempre analizan con mucho detenimiento, el hacia dónde vamos, está muy claro, y en todo caso la única discusión es si esto va a ser con altibajos o no, o si va a ser más rápido o más despacio. Pero todos estamos convencidos que vamos en el camino directo, y creo que la mayoría de la gente en Argentina confía en que esta convicción profunda que tiene el presidente Milei se va a concretar en hechos cotidianos. Está pasando en algunos sectores con más potencia, en otros sectores más lentamente. También hay que decir que había sectores de la economía argentina que sobrevivían ficticiamente, de una manera artificial. Esos sectores no se van a recuperar, esos sectores no van a tener una bonanza respecto del pasado, pero sí hay que entender que la economía en general y la economía real va a tener impactos positivos en los próximos meses. Coincido con Natalia, hacia fines de este año, probablemente a principios del año que viene, con un horizonte bastante más claro del que teníamos hasta acá. Sí, justamente sobre este tema, porque cuando uno ve, digamos, cifras negativas, a veces puede decir, ok, de repente las cosas no tan bien, pero por otro lado es interesante ver cifras negativas, digamos, emitidas por el gobierno en un país como Argentina, porque hace poco también la justicia argentina encontró a Guillermo Moreno, un funcionario del gobierno kirchnerista, culpable de manipular datos de información. Entonces, Nati, a mí me gustaría preguntarte, digamos, sobre este caso de manipulación de información y sobre cómo ha cambiado las cosas ahora que ya estamos fuera de un gobierno, digamos, de izquierda
y digamos, fuera del peronismo, al menos por estos momentos? No, lo que hizo Moreno en ese momento realmente fue un antes y un después, porque la Argentina, a ver, hay una realidad en teoría económica que vos cuando estás cerca del default y defaulteás, vas a salir en 1, 2, 3 años, volver a salir a los mercados internacionales, pero bueno, es como que el mercado comprende que vos no podías seguir pagando las obligaciones. En ese momento lo que sucedió en la Argentina fue que la Argentina podía seguir pagando sus obligaciones y decidió, por medio de esta manipulación, no hacerlo. Entonces, desde ese punto fue un punto de quiebre que le golpeó fenomenalmente a nuestro país porque el mercado lo castigó a nuestro país fenomenalmente. Y lo vemos en la tasa de riesgo país, que no se explicaba por realmente el tamaño de deuda en relación al PBI, sino íntegramente por la decisión que había tomado el político de turno de no querer cumplir con sus obligaciones. Y desde entonces, lamentablemente, la tasa de riesgo país fue mucho más alta y la Argentina, bueno, que necesitaba endeudarse, lamentablemente lo hizo, bueno, con una tasa que hoy es demasiado, hasta impagable, podemos decirlo de una manera. Eso por un lado. Entonces, haber tenido, digamos, esa experiencia, creo que a los mercados les genera una confianza, un gobierno que es más promercado, que asegura lo que es la estabilidad jurídica, que todo el tiempo en su discurso plantea esto de vamos a cumplir con nuestras obligaciones. No es un dato menor, porque en la Argentina sufría una crisis de confianza que no solamente le impedía poder volcarse a los mercados extranjeros, sino que cualquiera pueda llegar a invertir. ¿Por qué? Porque lo que necesitan los inversores es que le aseguran que pueden sacar provecho de lo que han sembrado. Y desafortunadamente, durante los últimos 4 años, eso no ha sucedido. Bueno, ya con un Javier Milei que no solamente tiene un discurso potente en el marco local, sino también internacional, está nuevamente posicionando a la Argentina en los mercados internacionales. Vemos todos los días que hay inversores interesados en poder invertir en la Argentina, que inclusive las expectativas de lo que es el default, de poder cumplir con las obligaciones, hoy ya son lejanas. De hecho, lo vemos en la baja de lo que es el riesgo país. Vemos un compromiso mayor por parte de, bueno, todo el espectro, no solamente económico, sino también internacional, de, bueno, apostar nuevamente a la Argentina. Vamos a ver realmente una entrada de capitales, que es lo que necesita cualquier país para poder salir de esta decadencia y converger al punto de crecimiento económico de los principales países del mundo, a partir de, bueno, la salida muy probablemente del cepo, que se dé a partir del segundo trimestre del año que viene, o más probablemente segundo semestre del año que viene. Y ahí sí vamos a ver, bueno, el punto de confianza que le están dando los mercados a la Argentina. Y recordemos que los niveles de endeudamiento se sostienen únicamente con crecimiento económico. En tanto y en cuanto la Argentina siga creciendo, garantice la estabilidad macroeconómica, la estabilidad jurídica, vamos a ver que eso se va a poder solucionar y la Argentina en algunos años pasará de ser deudor a prestarle plata a todo el mundo. Y justamente para entender eso también creo que vale la pena analizar un poco las reformas que, digamos, que están funcionando, que se están implementando, y también cuáles son las que faltan en el panorama político, que va a cambiar también un poco el próximo año. Pero vamos a analizar eso luego de la pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación económica de Argentina, cuáles son las cosas que han funcionado, los buenos resultados y también, digamos, un poco los retrocesos. Y sobre eso, Nati, me gustaría preguntarte, porque tú hablaste del sector público y yo me acuerdo que durante la campaña para la presidencia en Argentina el año pasado se habló bastante de, digamos, cuántos contribuyentes eran los que realmente efectivamente aportaban para mantener el sistema, digamos, estatal que hay en Argentina, que eran, no me recuerdo, creo que eran 2 o 3, digamos, contribuyentes de cada 10 para mantener
el resto. Justamente quería preguntarte por eso, digamos, ¿cuáles son los cambios que han ocurrido en el sector público y cómo podemos comenzar a ver el impacto del gobierno de Javier Milei ahí? Excelente. De hecho, el programa de estabilización, su ancla es el ancla fiscal, es decir, el equilibrio fiscal. De hecho, hace poco fue noticia que por parte del Congreso han querido llevar adelante una reforma previsional que hoy ocupa lamentablemente gran parte del gasto público hoy en nuestro país, toda la clase política. Y bueno, el gobierno de Javier Milei lo ha vetado y dicho: nosotros no vamos a sacrificar lo que es el equilibrio fiscal porque entendemos que eso le pega tanto a lo que es el sector privado presente, a la generación de ahora como a la generación futura. Y eso ya es un cambio de lo que se venía viendo por lo menos en los últimos 30 años en nuestro país. Eso por un lado. De hecho, digamos, las políticas fiscal contractiva, 4 de cada 10 pesos de ajuste se realizó en motosierra. Y estamos hablando de, bueno, cortamos con nuevamente transferencias a provincias, terminamos con las obras públicas, y eso ha generado un ahorro muy importante de lo que es el sector público que fundamentalmente permite hoy en día, a partir del segundo semestre, como lo ha prometido el gobierno en diciembre del año pasado, volver nuevamente a recortar lo que son los impuestos. Y estamos hablando del impuesto país. ¿Cuál va a ser una de las medidas, por ejemplo, un impuesto que uno dice, ¿en qué nos va a afectar? Bueno, y la realidad es que ese impuesto le pega a productos como las verduras, las frutas, todo lo que son las bebidas alcohólicas, cualquier producto importado es pegado por el impuesto país. Y lo van a reducir a partir del mes de septiembre. Y eso va a generar una reducción de los costos y una reducción de los precios. Y no solamente eso, ya ni siquiera estamos hablando de, bueno, la desaceleración de la inflación, que también sabemos que en la inflación tenemos el impuesto inflacionario. Y eso también se está reduciendo porque estamos convergiendo lo que es la inflación núcleo, es decir, sacando los componentes más volátiles, le estamos sacando ¿no? esa redistribución de ingresos que se hacía por la emisión de papelitos de colores desde los sectores más vulnerables hacia, bueno, los que no querían hacer los deberes, es decir, los que estaban ahí arriba con los intereses particulares. Entonces vemos reducciones de impuestos, vemos inclusive desregulaciones en varios sectores. Uno que yo estoy trabajando mucho con lo que es inteligencia artificial y lo que es el sector de la salud, y se han generado desregulaciones importantes en el último periodo de tiempo. Entonces todo lo que se está resolviendo del sector público, reduciendo el peso del sector público, están actualmente favoreciendo lo que es el sector privado. No digo que está todo terminado, digo que falta muchísimo por recorrer, dada la maraña impositiva. De hecho, sosteníamos 8 millones, sostenían a 22 millones de personas que vivían del Estado. Eso se está reduciendo en lo que es la presión impositiva. Estamos hablando de una pyme pagaba un 106% por sobre sus ganancias netas en impuestos, una de las presiones fiscales más altas de la región latinoamericana, equiparable ya de los países desarrollados que tienen un nivel de crecimiento económico muchísimo mayor que lo que es en la Argentina, con prestaciones del sector público, pero muchísimo mejores que en nuestro país. Entonces, la situación es muy compleja, pero por lo menos están logrando sacarle la pata al sector privado, que es lo que tanto nosotros estábamos durante muchísimos años pidiendo. Correcto, y sobre todo porque cuando hablamos de inflación, mucha gente de repente lo ven como una cifra importante, pero digamos no termina de entender cuál es el reflejo que tiene en sus vidas, y al final sí, termina significando que su dinero vale menos y puede comprar menos cosas. Entonces suele ser, cuando hay reformas económicas, lo primero que trata de controlarse. Alberto, a mí me gustaría preguntarte, porque han habido, digamos, bastantes opiniones contradictorias sobre lo que está pasando económicamente en Argentina, ¿no? Por un lado, el ministro de Economía, Caputo, y también el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina han hablado de que, digamos, esto es un bache que va a ser superado rápidamente, y por otro lado, los medios de comunicación dan un tono un poco más sombrío a lo que está ocurriendo. Yo quería saber, digamos, ¿cuáles crees que son los próximos pasos que va a tomar el gobierno para seguir aliviando la economía argentina? Yo creo que hay una cuestión política importante en Argentina, que es la transparencia en términos del discurso.
Es decir, acá no ha habido mayores sorpresas en términos de lo que va pasando. El ministro de Economía en su momento, el presidente de la Nación en cuanto discurso tiene, plantea cuál es el horizonte y va diciendo lo que piensa que va a pasar y lo que va a hacer el gobierno en términos de las medidas que toma. Por ejemplo, desde la semana que viene vamos a tener la vigencia de la reducción de la alícuota de un impuesto a las importaciones que ya nombró hoy Natalia, que va a tener un impacto directo en la economía real. Y eso está anunciado. Es decir, no es que se dice retóricamente y después no aparece. Esto se efectiviza y entonces es como que sabemos cuál va a ser la hoja de ruta. La hoja de ruta es seguir reduciendo el peso del Estado, bajar impuestos, el envío del presupuesto nacional en los próximos días al Congreso de la Nación va a ser una señal inconfundible. Ahí vamos a tener un parámetro muy claro respecto a lo que piensa el gobierno que va a suceder en materia de crecimiento económico, del valor de la moneda, de cuánto se va a recaudar en materia impositiva, de cuál va a ser el proceso de coparticipación y cómo va a funcionar. Todo eso va a quedar explicitado en el instrumento de la ley madre, que es la ley de presupuesto, que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar al Congreso en el mes de septiembre y que vamos a conocer en muy pocos días más. Ahí tenés un parámetro muy concreto de lo que va a ocurrir en la economía. Yo creo que en ese sentido el gobierno tiene mucha credibilidad con los actores económicos, porque ha anunciado algunas cuestiones al principio que tenían baja credibilidad. Por ejemplo, los medios de comunicación decían que el gobierno no va a aguantar sin devaluar porque la actualización del valor oficial del dólar en la Argentina es insostenible, mantenerlo por debajo de los aumentos que tiene la tasa de inflación nominal. Bueno, no pasó eso. Finalmente lo que ocurrió fue lo que dijo el gobierno. Siguieron con esta tasa del 2% mensual y acá estamos tratando de que confluya la tasa de inflación en pesos con la actualización del dólar oficial. Es decir, el gobierno terminó haciendo lo que dijo que iba a hacer y los medios de comunicación se pasaron durante muchos meses, los analistas económicos inclusive especializados, diciendo el gobierno no va a poder sostener esta tasa de devaluación mensual y va a tener que apelar a una devaluación. Bueno, eso no pasó. Lo que quiero decir con esto es que la credibilidad del sistema está montada hoy sobre el cumplimiento de la palabra, particularmente de los anuncios económicos. Y en ese sentido, tanto el ministro Caputo como el presidente de la Nación han sido, en ese sentido, te diría yo, muy lineales, siguiendo un camino, un recorrido lógico. ¿Qué viene? Vienen desregulaciones, viene reducción del tamaño del Estado, va a seguir la motosierra, se va a profundizar, a mi juicio, también va a bajar el riesgo país, va a aumentar el crédito, van a disminuir los impuestos. Es decir, un camino que fue anunciado desde el comienzo mismo de la campaña electoral, te diría, y que ahora sí toma forma instrumental, porque claro, el gobierno tiene las herramientas para llevarla adelante, con la ley bases en el medio, agregó herramientas a ese trabajo y seguramente irá por más, ¿no? Para mí faltan probablemente algunas cosas más que van a estar en el tapete en la discusión, el presupuesto vendrá ahora, también la reforma política, veremos cómo sigue esa historia. Correcto. Nati, yo quería preguntarte porque tú hablaste un poco también sobre que Javier Milei y el gobierno están dando la cara a la comunidad internacional y quería preguntarte por qué es tan importante que sea esto y no solo se concentre, digamos, en lo que está ocurriendo internamente. Excelente, porque para un país es necesario dos factores para poder crecer. Por un lado, capital humano, que es lo que está haciendo foco el actual gobierno desde diciembre del año pasado, es decir, no solamente mejorar en la educación en términos de calidad, sino también en el acceso. Y por otro lado es el capital físico. Y el capital se ahorra durante muchísimo tiempo. Y si vos no lo ahorraste internamente, vos lo tenés que atraer del resto del mundo, que es lo que está haciendo actualmente la Argentina, y por eso es tan fundamental en la posición de Javier Milei en los mercados internacionales como una voz diciendo, bueno, nuestro país, miren lo que está haciendo en materia macroeconómica. Estamos logrando estabilizar la macro. Estamos logrando formar capital humano, que es uno de los grandes obstáculos de la región latinoamericana. Muchos logran estabilidad, bajar las tasas de inflación, inclusive los impuestos, las regulaciones, pero no encuentran gente capacitada para poder, bueno, absorber en el mercado laboral potencial que es lo que buscaría cualquier país cuando entren en estos capitales. Entonces, él está dando esa imagen, está dando ese discurso para poder nuevamente poder crecer o acelerar ese crecimiento. Y se está volcando en sectores que, bueno, hoy son la nueva revolución industrial. Estamos hablando de los sectores, por ejemplo, el tecnológico que, bueno, dado el shock de productividad que está generando,
bueno, generará un crecimiento fenomenal y más acelerado y bueno, el crecimiento que uno podría llegar a decir, bueno, convergeremos al crecimiento económico en 20, 30 años, hoy podemos reducirlo inclusive a la mitad con estas nuevas tecnologías. Entonces, no es un dato menor, se están creando nichos de inteligencia artificial en la Argentina y muchos actores importantes lo están viendo a nuestro país como el nuevo polo de inteligencia artificial, no solamente en la región latinoamericana, sino también a nivel internacional. Y estamos hablando de, bueno, los grandes tiburones de los mercados en inteligencia artificial que están apostando a los sectores no solamente productivos, de pequeñas y medianas empresas, grandes multinacionales, también lo que es el sector de la salud, de la educación, de todo lo que tenga que ver con los seguros. Hay posibilidades en nuestro país para ser absorbidas rápidamente y bueno, esa es la imagen que está dando hoy nuestro presidente y que quiere nuevamente generar ese crecimiento sostenido durante muchísimo tiempo que está requiriendo la Argentina en el menor tiempo posible. No, y sobre todo también al panorama internacional está dando el ejemplo de que las políticas de la libertad funcionan y también yo creo que contagiando un poco al resto de países de la región a entrar en la competencia y no dejar necesariamente que Argentina se lleve todos los mercados que están desarrollándose en todo caso. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Ha pasado ya un mes, un poquito más de un mes desde el 28 de julio, que fue el día del proceso electoral que se vivió en ese país. Y vale la pena hacer una recapitulación de lo que ha venido ocurriendo en ese mes, ¿no? Porque el 28 de julio los venezolanos acudieron a votar, a pesar de que habían pocas posibilidades y se hablaba desde antes ya de que era obvio que se iba a hacer un fraude. Igual cientos de venezolanos, en verdad millones de venezolanos salieron a votar en todos los lugares de Venezuela y lograron un resultado bastante sorprendente. Más del 70% de los votos se estima que fueron al candidato opositor Edmundo González. Y la forma en la que sabemos esto no es porque el gobierno de Venezuela haya dicho que estos son los resultados, porque efectivamente los entes electorales aún no han no ha habido un pronunciamiento oficial que digan el resultado oficial es este. De hecho, se podría considerar que por el mandato constitucional están en desacato porque tenían, digamos, un periodo de tiempo para hacerlo. Pero por otro lado, la oposición, aprendiendo del error de procesos anteriores, generó toda una especie de sistema logístico y sistema informativo para lograr que las personas puedan recuperar, digamos, el conteo de votación de su mesa, pueda ser llevado a la oposición y ha habido todo un sistema en el que tú puedes ver en la mesa de votación cuál fue el resultado. Han logrado recabar más del 80% de las actas electorales de esa forma y queda claro que el resultado ha sido abrumador a favor de la oposición. Sin embargo, como Venezuela vive una dictadura, obviamente Nicolás Maduro no ha querido ceder el poder, no ha aceptado esos resultados y él mismo se ha proclamado nuevamente presidente. Y lo que hemos visto después ha sido una serie de protestas masivas de los venezolanos, ha sido también una brutal represión de la dictadura de Venezuela en contra de la oposición. Se ha visto en vivo secuestros en redes sociales, se ha visto, creo que hay ya más de 1000 personas que son consideradas presas políticas en Venezuela. Digamos, hay toda una especie de campaña para que entre vecinos se echen la culpa de quién está a favor de la oposición. Si tú estás caminando por la calle, tienes que cambiar los settings de tu celular porque te podrían revisar el celular a ver si has puesto un like a favor de María Corina y eso podría ser suficiente para generarte un problema. Entonces, lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación bastante complicada que no tiene un panorama claro de cómo va a seguir y cuáles van a ser las siguientes acciones y sobre eso justamente vamos a hablar, sobre cómo se viene desarrollando la situación en Venezuela, vemos cuáles son los siguientes pasos y qué consecuencias podría haber si es que la presión internacional aumenta. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Lima, Perú, el especialista en comunicación política Luis Núñez. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándote por este fallo que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela avalando el fraude. Entiendo que es una decisión que no termina de sorprender a las personas, pero me gustaría saber, digamos, qué es este órgano y, digamos, cuál es su rol en el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, dentro de los esquemas de separación de poderes, que entre comillas en Venezuela no existe, el Tribunal Supremo de Justicia equivaldría tal vez a la Corte Suprema de Justicia
pero ellos decidieron que dentro del tribunal hay una sala que se ocupa supuestamente de los asuntos electorales, cosa que yo lo veo muy extraño porque otro brazo del régimen es el Consejo Nacional Electoral, que se supone es una última instancia, como debería hacerlo aquí el Jurado Nacional de Elecciones. Pero Maduro, inseguro como está de lo que iba a pasar con los resultados proclamados la madrugada del 29 de julio, decidió acudir porque pensó, bueno, la oposición va a apelar con algún recurso entre el tribunal, yo me voy a curar en salud y voy a ir directamente al tribunal. Tribunal presidido por una chavista, militante del partido, eso está en las fichas de afiliación, tiene fotos con Chávez, tiene fotos con Maduro, o sea, ella no esconde su filiación política. Pero me adelanto también a pensar lo siguiente, cuando este régimen caiga, porque yo estoy seguro que va a caer más temprano que tarde, me imagino que la señora le van a recordar su discurso genuflexo, arrodillada, diciendo que es una decisión inapelable, y me imagino que ella va a decir, bueno, es que me amenazaron a mi familia, si no decía esas palabras me iban a matar. Esos recursos que usa la gente que se pega de las dictaduras y que luego, con la fuerza de los hechos, se va a tener que arrepentir. Pero ese es el Tribunal Supremo de Justicia, otro brazo del régimen de Maduro. ¿Y tiene alguna validez esta declaración? No, definitivamente no. Y te digo, esto hay que juntarlo con lo que acaba de suceder. Estamos a 29 de agosto. Las figuras más prominentes del chavismo o madurismo decían, bueno, según el reglamento electoral, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones en Venezuela, léase, Consejo Nacional Electoral, tienen 30 días para presentar los resultados desagregados, eso que todo el mundo estaba pidiendo. Bueno, ayer se cumplieron los 30 días y no hay ningún resultado desagregado. Imagínate el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú, que pasen 30 días de una elección y no te digan quién votó en Tacna, quién votó en Tarapoto, quién votó en Arequipa, quién votó en Lima. O sea, se quitaron la careta. Con esto de ayer se quitaron la careta. Y lo único que hacen es medidas de mayor violencia, de mayor miedo, pero como hemos hablado varias veces en este programa, esta vez no estamos en el 2013, en el 2018, la gente no le tiene miedo. Ayer la gente salió a la calle otra vez y ya se está armando otro cronograma, porque la presión, cronograma me refiero a protestas en la calle, cívicas, pacíficas, porque no hay de otra. La presión internacional, bienvenida, los queremos mucho, pero aquí esto va a terminar con la presión nacional. Correcto, justamente estaba leyendo eso, ¿no? De que ya pasados los 30 días, digamos, se podría incluso decir que los miembros del Consejo Nacional Electoral están formalmente en desacato de sus funciones constitucionales. Y quería preguntarte justo sobre eso, porque por un tiempo la narrativa fue, ok, que se muestra en las actas. Por otro lado, luego fue como que, ok, ha habido un hackeo de Macedonia del Norte y no se puede. Y vez tras vez la oposición ha logrado demostrar la votación. Entonces, digamos, ¿cómo quedan, digamos, las facciones chavistas del gobierno de Nicolás Maduro frente a, digamos, esta situación en la cual todo el mundo tiene claro que ganó la oposición? Simplemente se confirma la sospecha. Son un grupo de delincuentes que han tomado por botín al Estado. El informe de la CIDH, ayer presentado en la Asamblea de la OEA, habla de terrorismo de Estado. Y yo ayer en una entrevista en el canal del Estado hablaba de la narcopolítica, que está todavía más arriba de Maduro y de Diosdado. Es un brazo que no le conviene perder el poder político en Venezuela. Esa es la real situación. Con lo de ayer se quitaron la careta. Yo veo al gobierno, a pesar que alguna gente me dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Yo particularmente veo al gobierno de Maduro más acorralado que nunca, más disminuido en el frente interno y peleado con muchos países del frente externo, entre ellos dos de los grandes países del Foro de Sao Paulo, me refiero a Colombia y a Brasil, y con informes terribles de la Unión Europea, del propio grupo de expertos de la ONU, del Centro Carter, en fin.
Y por supuesto, ellos ahora dicen que todo es culpa de María Corina. Ayer, antier, hoy y mañana se han dado cortes de luz. Él dice que es un saboteo de María Corina. Se van a dar el fin de semana 48 horas sin agua en la mayoría de los distritos de Caracas. Él dice que es culpa de María Corina. Por favor, que dejen de insultar la inteligencia de la gente con eso, porque se supone que las zonas aledañas a las grandes plantas eléctricas deben estar custodiadas por los militares o por la policía. Así que María Corina, desde donde está escondida, o Edmundo, que hoy, por cierto, está de cumpleaños, no creo que tenga ningún poder ni siquiera para bajarle un switch a la luz. Sí, justamente sobre este tema, digamos, de todo lo que viene ocurriendo en las protestas, la fuerza que todavía hay en la calle, quería preguntarte, porque se esperaba mucho, o tal vez se anunciaba mucho desde algunos sectores, que había miedo de que la oposición termine fraccionándose luego del proceso electoral. O sea, que todos los esfuerzos de unidad llevaran al proceso electoral, pero que luego comenzaran a flaquear distintos factores de la oposición. Y quería preguntarte sobre cuál es el estado de la oposición en estos momentos. Más unida que nunca. Eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado. Eso funcionó en el 2013, el 2018, donde el propio gobierno pactaba con facciones de la oposición para decir: este habló mal de ti, tú dijiste aquello de ello. Esta vez se aprendió la lección. María Corina es una lideresa distinta a esos que cayeron en la tentación de la pelea estéril, del chisme barato, del rumor. Ella nunca ha bajado la cerviz y por eso es que el gobierno está desesperado, porque ellos ponen plan A y María Corina tiene plan B. De hecho, ¿cómo es posible que, buscándola como la buscan, María Corina cita, convoca marchas y ella aparece a último momento? O sea que ella sabe muy bien lo que está haciendo. Y ella ayer ha dicho en su final de meeting: ellos tienen un plan, nosotros tenemos una alternativa robusta. Cuando ella habla de alternativa robusta, es que ella sabe muy bien lo que va a hacer en los próximos días, porque es una mujer con estrategia. Recuerda esto de a las 30.026 mesas montar los benditos comanditos. Me dicen que Maduro, la primera vez que oyó de los comanditos, pegaba gritos histéricos, porque decía: ¿cómo es posible que ellos hayan podido formar los comanditos? Bueno, porque aprendieron lecciones del 2013 y del 2018, y esta vez tenían testigos de mesa en las 30.026 mesas, y esos testigos exigieron con gente afuera, en la puerta de los colegios, que les entregaran las copias del acta. Porque recuerda, el 28 a las 6 de la tarde se cerraron las mesas e inició el proceso de escrutinio, que es un proceso muy corto porque es a través de una máquina electoral. Yo el 30 escribí un artículo, me vas a disculpar la palabra, que se llamó "Apaguen esa mierda", porque esa fue la orden. A la media hora de que la sala de totalización empezó a recibir resultados, ya la tendencia hacia Edmundo González Urrutia era irreversible. ¿Por qué? Porque las primeras actas que llegaron fueron de las barriadas populares de Caracas, de Maracaibo, de Puerto La Cruz, de Puerto Ordaz, donde normalmente el bastión del chavismo ganaba. Cuando esas primeras actas llegaron, ellos dijeron: paren esa mierda, y no recibieron más datos. Y todavía no reciben más datos porque saben que fueron derrotados. Me dicen que Maduro no lo podía creer cuando le informaron. Creo que fue la propia esposa que entró a su oficina y le dijo: ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Y le dijo la verdad, no los cantos de sirena que le habían dicho sus asesores en las horas antes del 28 de julio, de que él iba 10 puntos por arriba del mundo. Nunca estuvo 10 puntos por arriba del mundo y perdió las elecciones. Y dentro de la mejor estrategia cubana, el cubano de gobierno siempre es mentiroso y trabaja con el efecto espejo. Y el efecto espejo que decía: ellos dicen que ganaron 70-30, nosotros vamos a decir que ganamos 70-30. Y así nos tienen hace más de un mes. Pero la gente no se come este cuento. Sí, justamente sobre lo que dices, además de una oposición que ha aprendido de sus errores. Recuerdo el tema de los comanditos. Se ha viralizado hace poco un video de María Corina, creo que en el 2013-2014, hablando de cómo sería el país si tuviera un sistema exactamente como el que él terminaba usando
hoy en el 2024, con lo cual habla de una estrategia que ya lleva al menos una década haciéndose para lograr sacar a Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Claro, y yo le voy a mandar a tu productor los teléfonos de contacto de los dos jóvenes que representan el comando de María Corina y del Mundo en Lima, para que ustedes les puedan hacer una entrevista que sería muy interesante para tu público y ellos puedan explicarles a ustedes cómo funciona un comandito. Un gran abrazo. Perfecto, muchas gracias, Luis. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el último tema, que es la intervención que se ha, digamos, descubierto o tal vez confirmado del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris en redes sociales. Y esto no es un tema necesariamente nuevo. Durante las últimas campañas electorales se ha hablado bastante sobre el rol que tiene el poder político en las redes sociales y cómo esto puede afectar los procesos electorales. En el 2016 se habló bastante de la idea de los fake news en relación a la campaña de Donald Trump. En el 2020 se habló bastante de que había censura de información. También durante la pandemia se habló un poco de este tema. Y hoy hay más o menos una confirmación porque el CEO de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg, ha confirmado una carta que recibió presiones de parte del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris para censurar información con respecto al COVID durante este periodo de la pandemia. Y no solo eso, también se habría recibido presiones para censurar información sobre la familia de Joe Biden, que como podemos recordar y hemos hablado en otros programas de esto, está enfrentando procesos de corrupción. Su hijo tiene un proceso de corrupción, digamos, por una especie de venta de favores con otros gobiernos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una situación bastante compleja y bastante preocupante, digamos, la injerencia del poder político en cómo los ciudadanos reciben la información, porque los ciudadanos en retorno, digamos, usan esa información para tomar decisiones que afectan su vida. Entonces estamos hablando de una situación también bastante delicada. Para hablar sobre ese tema nos acompaña desde Lima, Perú, el abogado Lucas Gersi. Bienvenido, Lucas. ¿Cómo te va? Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Siempre un honor estar acá contigo. Me gustaría comenzar preguntándote sobre este hecho que ha denunciado Mark Zuckerberg de que ha habido presión del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris para el manejo de información en Facebook y en las redes sociales. ¿Qué tan grave es que ocurra algo así? Bueno, nosotros ya estamos viendo esta tendencia en el mundo libre de deterioro paulatino de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Estados Unidos, comparativamente, es un baluarte de la libertad de expresión en comparación con Europa, ¿no? En Europa estamos viendo cómo hay personas que son incluso ahora enjuiciadas penalmente por tener opiniones controversiales o opiniones antipáticas en las redes sociales. Y el punto de la libertad de expresión, justamente, es la protección de las opiniones impopulares, las opiniones controversiales, las opiniones antipáticas, ¿no? Las opiniones simpáticas no requieren protección, solo las antipáticas son las que requieren protección. Entonces, todo este tema del hate speech y todo este tema de la supuesta lucha contra la desinformación, yo creo que es una coartada para, coaptar, deteriorar la libertad de expresión. ¿Cuál es el punto acá de fondo, Araceli, ¿no? El punto de fondo para mí es que ex ante nosotros no sabemos lo falso de lo verdadero. Lo falso de lo verdadero solo lo podemos diferenciar ex post. Las ideas que hoy día son ridiculizadas, el día de mañana resulta que terminan siendo demostradas que son ciertas. Por eso es que siempre hay que proteger la libertad de opinión. Si hubiera habido fact-checkers en el siglo XVI, XVII, los fact-checkers hubieran silenciado a Galileo Galilei, ¿no? Porque se hubiese considerado que eso hubiese sido fake news, ¿no? Entonces hay que proteger todas las opiniones. Aunque pensemos que son falsas, las tenemos que proteger. Aunque estemos en desacuerdo, las tenemos que proteger. Las únicas opiniones que deben ser censuradas son aquellas que llamen a la violencia de forma inmediata, nada más, solo esas. Todas las demás tienen que ser libres, ¿no? Esa es la base de la cultura occidental y la base de la democracia, la institucionalidad en el mundo moderno. Y justamente, específicamente en el caso de los Estados Unidos, digamos, lo que ha sido denunciado, se hablan de, digamos, dos momentos importantes en los que habría habido
digamos, presión del gobierno de Kamala Harris y de Joe Biden. En primer lugar, en el momento del COVID, que no podemos dejar de olvidar que es, digamos, también un proceso electoral, que, digamos, formó parte del proceso electoral en la última elección, y también con la información respecto a la familia de Joe Biden, que su hijo estaba pasando por una serie de investigaciones penales, por una serie de delitos y además de tráfico de información y tráfico de influencias. Entonces, digamos, ¿podría considerarse que esta presión ejercida desde el gobierno del Partido Demócrata hacia las redes sociales ha habido como algún tipo de interferencia en el proceso electoral de los Estados Unidos? Es una interferencia indirecta, pero potencialmente es una interferencia y además con fines de beneficio personal, ¿no? De proteger a la familia, el caso de Hunter Biden. Entonces es muy grave, es posiblemente un caso de corrupción que debería ser investigado y sancionado, ¿no? Y yo creo que aquí lo que es muy grave también es lo que ha ocurrido con el fundador de la red social Telegram, que ha sido arrestado en Francia por no censurar determinadas opiniones en la red social Telegram, ¿no? Es muy, muy grave eso, es un precedente gravísimo. El día de mañana podría ocurrir lo mismo con Elon Musk de repente, o con otras personas más. Entonces tenemos que ser, yo creo, bastante intransigentes en la defensa de la libertad de expresión. La libertad de expresión es Sí, la libertad, digamos, instrumental que garantiza todas las demás. Si perdemos esa, prácticamente perdemos todo, ¿no? Y hay que defenderla siempre. Justamente sobre el tema de Elon Musk quería preguntarte, porque se ha hablado bastante de que si ya comenzaron con el fundador de Telegram, otra posible víctima podría ser Elon Musk. Incluso en varias redes sociales dicen como que no deberías viajar a estos países donde posiblemente podría terminar encarcelado. Y hubo bastante controversia cuando Elon Musk adquirió Twitter, ahora X. O sea, decía que podría terminar él acabando con la libertad de expresión. Y ya varios meses después de esta adquisición, ¿cuál es tu balance de la compra de Elon Musk de esta red social? ¿Ha terminado favoreciendo la libertad de expresión o no? No, yo creo que definitivamente la ha favorecido, ¿no? La administración anterior de Twitter, la verdad que era bastante selectiva y sistemáticamente un sector de la opinión pública era silenciado, ¿no es cierto?, porque había un control del fondo de sus opiniones, ¿no? Te silencio porque creo que lo que tú dices está equivocado, te silencio porque creo que lo que tú dices es falso, te silencio porque creo que lo que tú dices es una falta de respeto, ¿no es cierto? Entonces es control de contenido, ¿no? Y hubo un control de contenidos inclusive en el nivel más alto, ¿no es cierto? Es decir, el líder del Partido Republicano, el candidato presidencial, no Donald Trump, había sido excluido de la red social. Entonces, algo absolutamente pues selectivo, ¿no? Digamos, yo creo que más bien Elon Musk hizo un servicio enorme a la libertad de expresión. Yo creo que Musk es una persona con muchísima legitimidad. Yo no sé si él es ciudadano americano, ¿no? Creo que es sudafricano, pero tiene una legitimidad pues enorme, mucho mayor desde mi punto de vista que el mismo Donald Trump, ¿no? Entonces, más bien es un campeón, podríamos decir, de la libertad de expresión, ¿no? Definitivamente. Sí, y justamente hablando de Donald Trump, algo que pasó que entiendo ha sido también un detonador para que Mark Zuckerberg dé este tipo de declaración, que digamos es bastante poco característica de él, es que cuando ocurrió el intento de asesinato de Donald Trump y se comenzaban a buscar las noticias en redes sociales y en Google, y buscabas Donald Trump y disparos o Donald Trump shooting, al final no salía la noticia y era una especie de, digamos, se entendía como censura indirecta. Y sobre esto quiero preguntarte porque ahorita actualmente la candidata presidencial del Partido Demócrata es Kamala Harris, que es también vicepresidenta del gobierno. Entonces, con todo lo que ha pasado últimamente, ¿cuál crees que podría ser su actitud con respecto a no solo el tema de la libertad de expresión, sino también un poco más a la regulación de las redes sociales? Bueno, hay presiones grandes para cooptar la libertad de expresión en las redes sociales. Yo creo que la ventaja que tiene Estados Unidos es que tiene autoridades judiciales muy independientes y tiene toda una tradición judicial muy firme de defensa de la libertad de expresión, de defensa de la primera enmienda. Recordemos que la jurisprudencia en Estados Unidos de manera consistente ha rechazado la figura del hate speech. El caso más famoso de la Corte Suprema de Estados Unidos es el famoso caso del partido nazi de Estados Unidos versus Skokie. ¿De qué trata este caso? Este es un caso de los años 60, donde un partido neonazi quería hacer una marcha, una movilización en un suburbio de Chicago.
y evidentemente lo prohibieron diciendo que no se podía permitir una movilización con ideas de odio. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo: cualquiera puede hacer una movilización en Estados Unidos. No se puede hacer una calificación de contenido. Incluso los nazis tienen el derecho a hacer una marcha. Lo dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en los años 70. Es decir, Estados Unidos no tolera, no consiente a nivel de derecho, a nivel judicial, silenciar a las personas sobre la base del contenido de su discurso. No importa si el contenido contiene o no odio, no importa si el contenido es falso o no, no puede haber limitación de contenido. Solo se puede limitar aquel discurso que llama de manera directa a la violencia, nada más, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fundamentación de eso? Que si yo hoy día censuro al partido neonazi, yo creo que el partido neonazi es moralmente execrable, ¿no? Pero si yo hoy día lo censuro, el día de mañana estoy empoderando a que puedan censurar a otros grupos, ¿no? Y de repente me pueden censurar a mí. Hoy día censuran al partido nazi, mañana al partido socialista, después al partido comunista, después a los libertarios, después a un grupo religioso o a otro, y ya perdemos la libertad de expresión. Es decir, la regla es: no puede haber calificación, no puede haber control de los contenidos. Y ojalá haya litigación en este punto, y ojalá la Corte Suprema de Estados Unidos pueda establecer claramente la prohibición, ya de manera mucho más directa, del control del contenido del discurso en las redes sociales, ¿no? Creo que también vale la pena hacer una reflexión sobre el rol que juegan los medios de comunicación y también, digamos, siempre estar atento no solo desde la política, sino desde todas las esquinas sobre la posible injerencia del poder político en las redes de comunicación y en la información que consumen los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos, Lucas. Gracias, Araceli. Encantado de estar acá con ustedes. Saludos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con las conclusiones del programa y primero comencemos con lo que hemos hablado sobre Argentina y sobre la situación económica que viene viviendo ese país. Recordemos que comenzó bastante mal el gobierno de Javier Milei porque, digamos, la crisis económica que vivía Argentina era muy profunda y venía ya décadas atrás gestándose. Y lo que ha hecho Javier Milei es una serie de reformas de libre mercado que, digamos, hay un consenso en que siempre funcionan y que están dando resultados con altos y bajos porque hay un proceso de reajuste económico que vive un país que siempre es difícil. Y creo que de lo que hemos conversado, la clave del gobierno de Javier Milei y de la relación que tiene con los ciudadanos es bastante simple, pero no muy común en la política. Es la honestidad. Javier Milei y su gobierno siempre ha sido bastante claro de que la situación era difícil. Es más, muy popularmente dijo que en Argentina no hay plata. Y luego también ha sido bastante claro con las medidas que iba a tomar. Cuando ha dicho, voy a tomar esta medida a pesar de que pueda sonar difícil, la voy a tomar, va a tener buenos resultados, está teniéndolos. Ha dicho en otras ocasiones, por ejemplo, yo estoy en contra de subir impuestos, pero tenemos que subirlos momentáneamente. Y la gente no siempre cree que va a ser momentáneamente y lo que el gobierno de Milei ha ratificado es que cumple con la palabra. Subió los impuestos por unos meses y luego están volviendo a bajar porque ya se está comenzando a reacomodar, como les digo, nuevamente la economía. Entonces, es un tema que hay que seguir analizando porque creo que va a ser fundamental para el resto de países en la región ver cómo las políticas de la libertad económica funcionan y tienen un impacto positivo en la vida de las personas. En segundo lugar, hemos hablado sobre la situación en Venezuela un mes después del proceso electoral y yo creo que lo que tenemos claro es que el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro está cada vez más acorralada y que no depende solo de ellos mantenerse en el poder. Creo que a veces nos preguntamos por qué todavía no cae Nicolás Maduro, por qué todavía no cae el chavismo, si es que las protestas son tan fuertes, si es que más del 70% de los electores votó por un cambio, y es porque hay intereses internacionales también detrás de que se mantenga el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hemos visto antes en este programa, hemos hablado del rol que juega Cuba y el rol que juegan muchas economías ilegales en lo que ya es considerado una narcodictadura en Venezuela. Y por último vamos a hablar de la situación de los Estados Unidos, ¿no? Porque, digamos, esta idea de que puede haber presión política
en las redes de comunicación y en las redes sociales es muy importante porque termina teniendo consecuencias en cómo los ciudadanos consumen la información y cuál es la información que consumen. Entonces, que haya salido ahora el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a decir que durante la pandemia hubo bastante presión del gobierno del Partido Demócrata de Joe Biden y de Kamala Harris, que hoy es nuevamente candidata, de presionar a las redes sociales para que no salga cierta información, para censurar información, es muy grave, especialmente teniendo en cuenta que esa información no solo era información con respecto, digamos, de repente a las cifras del COVID, sino también era información acerca de la investigación que tenía uno de los miembros de la familia de Joe Biden, su hijo Hunter Biden, y no hay que olvidar que esto también ocurrió durante un proceso electoral que pudo tener consecuencias con un resultado electoral diferente. Entonces, lo que estamos viendo en la manipulación de información que reciben los ciudadanos es bastante grave y vale la pena que sea mucho más investigado. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.